buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta y como todos los lunes, esto es Sentido Común, que va por Onda Digital Perú. Nos pueden ver por YouTube, Facebook, y hay una gama de canales de señal abierta para que puedan seguirnos en todo el Perú. Van a ir apareciendo los canales en la pantalla conforme se desarrolle el programa y puedan enlazarse. Esta tarde habíamos invitado a dos exdecanos del Colegio de Abogados de Lima, porque están sucediendo cosas bastante extrañas y queríamos enterarnos qué es lo que realmente está sucediendo, porque ya hay antecedentes, ¿no? Desde aquella vez en que alguien interpuso una demanda, solicitó una medida cautelar y para suspender la elección del decano y la elección del representante del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto tardó 3 años, hasta casi 4, en superarse, y mientras tanto el Jurado Nacional de Elecciones funcionó con 4 miembros, dándole a su presidente doble voto, que a su vez ha provocado una desconfianza general, porque hay decisiones con las que discrepamos y hasta podemos sospechar de muchas cosas. Entonces, esto puede haber sido una coincidencia, aunque en estos casos y en la política no hay coincidencias. El problema es que podríamos estar enfrentando una instrumentalización del Colegio de Abogados de Lima, que se ha convertido en un objeto, en un trofeo, al cual ahora todos quieren llegar para quedarse por muchísimo tiempo, controlando todo. Podría utilizarse, debe haber una suma respetable de dinero para la previsión social de los abogados, y parecería que también se está queriendo tocar esos fondos para comprar inmuebles, es decir, para otra cosa, cuando lo importante es la salud, la jubilación, qué sé yo, la muerte, el sepelio. Para eso sirve ese dinero y no puede ser estar utilizándose en otras cosas. Siempre los fondos previsionales son intangibles, en todo sitio. El fondo previsional de la policía, de las Fuerzas Armadas y nuestro fondo previsional tienen que ser intangibles. Entonces, ese dinero no se debe tocar. Pero todos los días vemos en redes tremendas discusiones y peleas en las asambleas en el Colegio de Abogados de Lima. Ha trascendido que la nueva directiva quiere modificar el estatuto sin una convocatoria estatutaria, solamente modificarlo con los delegados, lo cual no es legítimo. Tendría que convocar a todos los abogados de Lima primero para decidir si se quiere o no se quiere una modificación estatutaria. Y más aún, cuando con esta modificación estatutaria se quiere estirar el plazo para el cual fue elegida esta junta directiva, que era 2 años, quieren estirarlo a 4 años, con posibilidades de reelección. O sea, alguien puede quedarse 8 años en el Colegio de Abogados de Lima y está perdiendo el prestigio y esa condición de líder en la conducción, en el examen, en el análisis y la plena participación en la vida jurídica del país. Habíamos invitado al doctor Martín Belaunde porque él viene expresando su disconformidad con muchos de estos proyectos, con lo que está ocurriendo en las asambleas, y ha emitido declaraciones públicas también, sus artículos en el Diario Expreso. Lamentablemente, por razones de salud, no ha podido llegar. También está invitado
el ex decano Mario Amoretti, Pachas. Pero con Mario se da una situación extraña. Él tiene libertad de expresión, tiene libertad de crítica, porque lo antiético en el Colegio de Abogados da pie a que la Comisión de Ética actúe, pero lo antiético es cuando se daña la profesión en el ejercicio de la abogacía, pero no cuando se opina sobre cosas que están ocurriendo en el Colegio de Abogados de Lima. Todos tenemos derecho a discrepar en defensa de la institucionalidad y cual fuese nuestra concepción de la institucionalidad, pero tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a fijar posiciones públicas. Sin embargo, se ha desatado, porque Mario ha sido el más crítico, se ha desatado una campaña de persecución. O sea, yo no sé si ya llegaron a denunciarlo penalmente, pero la Comisión de Ética ya abrió investigación en su contra y parecería que no existe la imparcialidad necesaria, sino ya Mario se habría convertido en un objetivo, en una persona a quien se tiene que acallar, ¿no? Y estaríamos ante las peores dictaduras. Nadie podría hablar de lo que pasa en el Colegio de Abogados. La Comisión de Ética se activaría para perseguirlo, de repente hasta suspender su pertenencia al colegio, su condición de agremiado. Las cosas no pueden continuar en un desmadre terrible, porque por lo que ya es público que han destituido a la presidenta de la Junta de Vigilancia. Una junta directiva sin junta de vigilancia no tiene controles, porque para eso es la junta de vigilancia, para ir controlando los actos de la directiva en el manejo de la institución y en la administración de los fondos y la aplicación de los recursos del colegio. Entonces no tenemos presidente de Junta de Vigilancia y se puede manipular o no a los delegados, al comité electoral. ¿Sería legítimo que acuerden una modificación estatutaria? Lo que he podido leer es que la última asamblea se suspendió y cuando se convocó para tratar el tema de modificación estatutaria, a pedido de algunos delegados, también se suspendió. Pero los asesores no están para decir sí a todo. Entonces esto exige un pronunciamiento de todos los abogados que estamos agremiados en el Colegio de Abogados de Lima. Una institución que tiene tanta historia y está siendo manoseada por todos estos temas que generan escándalos porque la población lo ve. Pero que hay alguna vinculación política, no lo sabemos a ciencia cierta, pero no lo podemos descartar tampoco. Entonces, no sabemos realmente ya qué es lo que está pasando al interior del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, no pudo venir Mario tampoco, porque la presión debe ser alta, que en la familia alguien se puso mal y ha tenido que irse apresuradamente porque primero está la familia. Pero entendemos su preocupación. Sé que ha pedido documentos, actas, y no se lo están dando.
pero sí le están persiguiendo. Entonces, aquí habrá debido proceso, se contará con la información suficiente, pero también hemos invitado a la doctora Mercedes Morocho Arias. Ella fue delegada en el Colegio de Abogados de Lima. Ella es una abogada conocida, pero también es comunicadora social y ha asumido una posición crítica sobre lo que ha ocurrido en el colegio con la ex decana Portocarrero y también con lo que está sucediendo. Entonces, ella podría darnos no solamente la explicación histórica, sino también de repente proponernos el nexo causal, qué es lo que ha provocado y si hay alguna relación entre lo sucedido en el tiempo de la ex decana Portocarrero, que también se quedó años con su medida cautelar. Se impidió que el colegio esté en el Jurado Nacional de Elecciones y tal vez esos 4 años que ella se quedó sirva de parámetros para la actual propuesta de modificación estatutaria para que la Junta Directiva se quede 4 años. Pero sería el colmo que haya reelección inmediata. Oiga, el colegio no es para irse a vivir ahí, el colegio es para servir a los abogados. Y que la institucionalidad se manifieste en defensa de los abogados y en defensa de la juridicidad en todo el Perú. No para tenerlo como botín, porque quedarse 4 años, 8 años, ya es quedarse para utilizar el colegio. Esa no ha sido la finalidad. Creo que con mucha sabiduría, los primeros decanos o los que nos antecedieron fijaron el plazo del ejercicio por 1 año, para que nadie quiera quedarse más y utilizar el colegio con la posibilidad de reelección por un segundo año, pero con la legitimación de una nueva elección. El problema surgió cuando se empezó a manipular y a entrar a un juego más político que simplemente gremial para sacar de carrera a unos y mantener a otros. Entonces, miren a dónde ya hemos llegado. Entonces, nos vamos a comunicar con la doctora Morocho para ir analizando estos temas, porque si ya no creemos, si ya no creemos en los políticos, si el Congreso está desprestigiado, el Ejecutivo está desprestigiado, significa entonces que toda la institucionalidad se está demoliendo en el país. Y si se destruye la credibilidad del Colegio de Abogados de Lima, ¿qué nos queda a los abogados y a todos los que tenemos que intervenir en el derecho? No lo sé. El Perú no puede caer en esto. Cuanto más necesitamos fortalecer la institucionalidad, aparecen movimientos tendientes a destruirla, a demolerla, a debilitarlo. Y eso significa tener un país al garete, a donde nos lleve el viento. Vamos a hacer un corte para establecer la comunicación correspondiente y retornamos.
Estamos de regreso. Nos hemos comunicado con la doctora Morocho y me dice que está ingresando. Así que mientras ella se conecta, que así es nuestra carrera, pues. Ahora con el nuevo Código Procesal Penal tenemos que asistir a todas las audiencias, aunque una sea en Lima Norte, otra sea en Lima Sur, otra sea en el Callao. La verdad es que si no se hubiese modernizado el Poder Judicial, si no tuviese el sistema informático, que también en una gestión se dejó esa modernidad en el Colegio de Abogados de Lima, y no sabemos en qué situación está porque era una de las más potentes. Si no existiese ese sistema, imagínense cómo tendríamos que enfrentar una situación, estar esperando 2 horas en un local judicial, no poder defender a nadie más porque no alcanzaría el tiempo para llegar, los jueces cómo se estarían moviendo. Oiga, cuando se utiliza bien la modernidad, se pueden solucionar muchas cosas. Lo que no hay que descuidar son los controles. Con la informática podemos terminar una audiencia y al minuto comenzar otra y los jueces también. Y esto debería reflejarse en la celeridad, porque si no hay tanta gente yendo a pedir información en los juzgados, se supone que los documentos que llegan deben ser procesados con mayor rapidez y diría con mayor calidad. Es más, se ahorra tanto porque al no llenarse los locales de público, los costos de manutención disminuyen. Todo eso se ha ganado en el Poder Judicial, pero también en el Colegio de Abogados de Lima. Creo que ya tenemos con nosotros a la doctora Morocho. Buenas noches, doctora, y gracias por estar con nosotros. Estábamos conversando con nuestros televidentes sobre el problema que hay en el Colegio de Abogados de Lima, porque hay un desconcierto absoluto que ya viene desde hace varios años, ¿no? Creo que la doctora Portocarrero se mantuvo 3, 4 años como decana, ¿no? En virtud de una medida cautelar que nos impidió elegir al decano reemplazante, pero también impidió elegir al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tuvo doble voto. Con todo esto, se provocó lo que ya sabemos y la desconfianza en el Jurado Nacional de Elecciones, pero a partir del Colegio de Abogados de Lima. Y ahora estamos hablando otra vez de modificar el estatuto. Quieren quedarse 4 años, han destituido a la presidenta de la Junta de Vigilancia. Aparentemente se quiere disponer de los fondos previsionales. Hay conflictos tremendos en las asambleas entre los abogados que asisten libremente y los delegados y la junta directiva. La verdad no sabemos qué está pasando. Usted es muy conocedora de todo esto, ha sido delegada, participó también en las protestas contra la gestión de la doctora Portocarrero, porque no había explicación para medidas cautelares y permanencias indefinidas en la junta directiva. ¿Qué está ocurriendo en el colegio según su experiencia? Doctor Marcos Ibaceta, muchas gracias y gracias a todos los televidentes que en este momento nos están escuchando y viendo. Bueno, el Colegio de Abogados de Lima está atravesando una seria crisis ya desde hace bastante tiempo. Qué pena que diría el maestro Juan Vicente del Pino, Ugarte del Pino, acerca de esto, ¿no? O sea, estamos hablando de una crisis muy grande, doctor Ibaceta.
Nosotros recordemos qué es lo que pasó en la época de la señora Portocarrero, que se quedó aproximadamente más de casi 5 años y tuvieron que pasar 5 comités electorales. Y en cuanto a la trayectoria que tengo, pues me conocen como abogada gremialista. Hemos liderado justamente las protestas a las afueras del ilustre Colegio de Abogados de Lima, en donde ni siquiera se nos permitía ingresar. Recordemos que durante la época de la pandemia, el Policlínico del Colegio de Abogados de Lima quedó cerrado y entonces y no se atendieron. Yo, en mi condición de comunicadora social con carnet de prensa, salí a hacer justamente estas visitas al policlínico y me daba con la sorpresa que estaba cerrado, y es así como visibilicé esta situación, cómo gente agremiada llegaba al policlínico tan solo para atenciones incluso hasta menores. Hemos tenido, los tengo el registro fílmico, ¿no? Como un tema periodístico, justamente de abogados que llegaban con sus niños, no porque tenían COVID, tenían dolores de estómago, temas menores, pero no querían ir ni siquiera a un hospital ni a una clínica, y no tuvieron el apoyo del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Hoy en día se dicen muchas cosas y es importante indicar que el 97% de los actuales delegados de esta gestión del doctor Bazán Naveda aprobaron en noviembre del año pasado justamente el retiro de la placa de la señora Portocarrero, que estaba justamente en el hall principal del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y este retiro de la placa se llevó a cabo el lunes 12 de junio. Se retiró la placa, fue, como le digo, un acuerdo de una asamblea, una moción presentada por mi persona. Yo, en cierto modo, agradezco porque esos delegados se sensibilizaron con la situación que se vivió en el Colegio de Abogados de Lima, porque prácticamente quedaron, o sea, los agremiados no sentían ese apoyo del Colegio de Abogados. Recordemos que incluso cuando en algún momento se levantaron las medidas de restricción, el Colegio de Abogados seguía cerradas las puertas. Eso estamos hablando del 2021 y hasta que se llegaron el tema de las elecciones. Incluso los abogados tenían que esperar colas, hacer colas y colas para simplemente recoger una papeleta que demoraba días de días y hasta semanas. Y tengo los registros fílmicos en lo que estoy haciendo. Dicho sea de paso, usted sabe, doctora Ibaceta, que yo como comunicadora social tengo un programa también en Onda Digital de 10 a 11 de la noche todos los días. Entonces mi programa es un programa político, pero es un programa donde yo también he visibilizado la crisis que se vivía. ¿Por qué? Porque durante la época de la señora Portocarrero, a pesar de los 5 comités electorales, lo más importante fue quizás no tanto el tema del Colegio de Abogados mismo, sino qué implicancias tenía la no elección de representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque en el 2021, en las elecciones que se llevaron a cabo, donde resultó presidente el señor Pedro Castillo, el señor Salas Arenas, que es el actual presidente hasta ahora del Jurado Nacional de Elecciones, votaba en forma doble, como usted bien lo ha detallado. Votaba por él mismo como representante del Poder Judicial y como representante, por el representante que no existía en ese momento del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, se han dicho muchas cosas, pero el tema concreto es que debería haber una investigación exhaustiva de por qué ese representante no estuvo presente, cuánto pudo haber cambiado ciertas situaciones, sobre todo porque es parte y es una infracción constitucional el que no cumpliera el Colegio de Abogados de Lima. Ese es por un lado. Por otro lado, hemos visto la acción de estos delegados que son criticados hoy en día, pero yo digo, en cierto modo, han cumplido o han resarcido con el retiro de esta placa un poco aquel sentido de justicia de las familias que no fueron ayudadas. ¿Y por qué lo digo? Hoy en día, el día 21, que fue el retiro de la placa de la señora Portocarrero, que es una placa que en la parte de arriba decía al bicentenario, etcétera, pero solamente el título del bicentenario, porque toda la placa, el 97% de la placa, simplemente se detalla el nombre de la señora y toda su junta directiva. Entonces, era una manera de decir que era pues una placa al bicentenario, porque si fuera una placa al bicentenario tendría que decir algo, ¿no? Del bicentenario propiamente, es decir, ¿no? Por el bicentenario y algo pues bonito, ¿no? Los hombres del bicentenario, aquellos abogados ilustres, etcétera.
pero no, o sea, el 97% de la placa decía el nombre de la junta directiva y detallaba, pues, ¿no? Entonces, se retiró la placa el lunes y a los días, algunos de los ex decanos, 5 decanos, que también los tengo en los registros fílmicos, se reunieron con la señora Portocarrero en el Colegio de Abogados de Lima y, bueno, han indicado muchas cosas. ¿Qué pasa? En el momento de retiro de la placa se hizo porque era un acuerdo de asamblea, se retira la placa y, bueno, hubo un agremiado que empujó la placa y la placa se cayó. Bueno, pues es su forma de protestar, quizás, pues, ¿no? ¿Cuánta gente no habrá querido hacer eso? Y eso no incita a la violencia, ¿no? O sea, ha habido un comunicado de estos exdecanos que hablan de un tema de violencia, un tema... No, señores, por favor. O sea, yo quisiera que ellos hubiesen tenido ese tema contundente cuando la señora estuvo casi 5 años, ¿no? Y escudada con medidas cautelares. Ese día de esa reunión de esos 5 decanos, yo estuve justamente por ahí, por el Colegio de Abogados de Lima, y estaba haciendo un registro fílmico de cómo había quedado hoy en día para mí el muro de la decencia. Es mi legítimo derecho constitucional a poder decirlo, sobre todo porque he sido yo una gremiada, una abogada perseguida prácticamente. ¿Por qué lo digo? Porque como comunicadora social, y existe un acuerdo que está en las redes sociales de la junta directiva de aquella época de la señora Portocarrero, dirigida como presidenta Erika Oliva y una accesitaria, donde me envían a ética. ¿Y cuál es el fundamento principal del envío de ética de mi persona? Por los programas periodísticos, es decir, el atropello total hoy en día de la libertad de expresión que puedo tener yo como ciudadano y como comunicadora social. Pregunta, Pero claro, hoy en día eso ya está archivado. una Entonces, a lo que pregunta. usted, ¿cómo no? ¿Se ha abierto alguna investigación para saber qué pasó durante la gestión de la señora Portocarrero, de la doctora? No, pero yo, conjuntamente con el doctor Javier Villestén y con el doctor César Castañeda Serrano, en algún momento presentamos al Congreso porque queremos saber qué es lo que ha pasado. Es lógico, ¿no? Somos ciudadanos que en algún momento hemos pedido que se investigue, se debería investigar qué es lo que realmente pasó. Como le digo, o sea, si hablamos de persecución, yo podría hablar de una persecución total contra la libertad de expresión y de prensa. Hoy en día, me enviaron con un acuerdo a vigilancia. Y también la señora Portocarrero lo mencionó en una entrevista a un periodista internacional argentino, que es el señor Juan Cruz Castiñeiras, periodista argentino, en el cual le dijo, porque yo quise intervenir, por ejemplo, en esa época para poder hacerle las preguntas que quería hacer el gremio, porque ella seguía cobrando las dietas al igual que su junta directiva. Pero, en fin, no me dejó. Ahí dijo que había un tema ya que tenía conocimiento que me envían a ética y luego al tiempo me enteró justamente que era por los programas televisivos que hacían. Entonces, eso de los envíos de personajes que hablamos y que no se nos respeta nuestro derecho a la libertad de expresión y de opinión, que para mí, en lo personal, es un atropello total, ¿no? A los derechos constitucionales. Es decir, o sea, irte a ética, por favor, o sea, es simplemente no tener un conocimiento escaso de lo que es un código de ética. Y lo digo yo porque veo Pero temas de ética de otros sobre colegios profesionales. ese punto, doctora, antes de tocar otro aspecto, otro elemento allí, el doctor Mario Amoretti, ex decano, también ha opinado sobre los problemas que se están suscitando en el Colegio de Abogados. Ha cuestionado ciertos actos y no sé si lo han denunciado penalmente, pero sí sé que han abierto investigación en ética, solo por las opiniones. ¿Esto se está convirtiendo ya en una costumbre o ética se está volviendo un instrumento de persecución? Bueno, a mí me parece pésimo que se trate de abrir una investigación. O sea, para muestra un botón. O sea, mi persona se la persiguió con el tema de ética. Y yo, por supuesto, eso me causa más que risa. Porque para un abogado, o sea, yo soy abogada, como se lo he dicho a la doctora Portocarrero el otro día, que se reunieron con 5 ex decanos que están, y los tengo ahí grabados y los tengo en mi página. Para quien quiera saber, estoy Mercedes Morocho Abogada. Y ahí
está justamente a los 6 decanos que han estado en esa reunión, y la señora Portocarrero cuando salió le pregunté, doctora, muy educadamente, ¿cuáles son sus impresiones por la placa que se acaba de retirar? Y la doctora siguió y después me dijo, mire, judicialmente. Y cuando le dije, bueno, usted está amenazando, entonces se acerca, porque ahí están los registros fílmicos, y me dice, mire, ¿sabe qué? Y me comienza a dar una serie de justificaciones, ¿no? Pues como que sí hubo un apoyo de parte de su gestión a los abogados, cosa que para mí, y es mi legítimo derecho, y sobre todo como agremiada y como gremialista, porque yo estoy al pie de la lucha, porque si se han llevado a cabo las elecciones ha sido porque ha habido gente poca que ha tenido la hidalguía de pararse en la puerta del Colegio de Abogados de Lima, hacer las marchas y los plantones, y los he liderado. Entonces, el que el doctor Mario Moretti hoy en día aparentemente pudiera estar en un tema de ética, bueno, no podría ser, porque todos sabemos que los temas de ética, y usted bien lo ha referido, nuevamente le digo, y bien referido, es por un mal servicio, digamos, un pésimo servicio que pueda haber en cuanto simplemente al tema laboral de un abogado, más no a un derecho de opinión, porque si no estaríamos hablando de qué, pues de las restricciones de los derechos constitucionales a la libre expresión, cosa que pasó con mi persona y cosa que está detallada en justamente esta resolución absurda de la Junta de Vigilancia de la señora Oliva. Por supuesto, es carente de poder, la señora parece que no sabe los temas, habría que revisarlo un poco más, ¿no? Eso es por un lado. En caso del doctor Mario Moretti Pachas, si ha sido este tema un acuerdo para poderse llevar a la Junta de Vigilancia, pues él es abogado y bien sabe que eso no procede. Pero sí me causa extrañeza de parte de esos 5 exdecanos, que yo le diría que iría Juan Vicente Ugarte del Pino, el maestro de maestros, el decano de decanos para mí. O sea, aquel que sí lideró y justamente fue el decano de la resistencia, fue el decano que aquel hizo valer valerosamente y fue llevado a la cárcel en la época, ustedes saben, de la dictadura extrema que vivimos. Entonces, en aquellas épocas, hablamos de la época de Velasco, él fue llevado a la cárcel y fue llevado conjuntamente con su junta directiva. Pero claro, siempre hubo alguno que se escapó, sería bueno indagar quién fue el que se escapó, ¿no? En la historia lo dice, y da la casualidad que ese que escapó es muy allegado a alguna persona que llegó luego al colegio Bogen. En fin, entonces, el asunto acá concreto es, si el doctor Mario Moretti Pachas se siente en este momento perseguido, digo yo, o en todo caso, por lo que dicen quizás que esté en ética, no lo sé, yo doy el tema quizás, ¿no? A mí me llama la atención que el doctor Mario Moretti Pachas, ¿no? Y firme, o en todo caso esté en un comunicado, que no tenga firma, en todo caso en un comunicado que está con los nombres de 5 exdecanos que hablen acerca del tema del retiro de la placa como si fuera un acto vandálico, vandalismo, algo así lo han dicho, no encuentro bien el término, no recuerdo bien, pero no, es un tema simplemente, es un tema de justicia, es un tema de cumplimiento de un acuerdo que el 97% de delegados aprobaron una moción presentada por mi persona. Y fue justamente porque no se ayudó. Habla la doctora Portocarrero que sí se apoyó a los agremiados en la época de la pandemia. No, señora Portocarrero. Lo que recibimos los abogados fueron la devolución de parte de nuestros propios ingresos. A ningún abogado, muy pocos, y creo que no, yo solo veía a la señora Gudelia Conga de Casavilca, esposa del señor Alfonso Casavilca, que falleció de COVID en el 2020, que la señora fue entrevistada por mi persona cuando estaba con COVID, su niño de 13 años con COVID, su esposo había salido días antes en una bolsa, lamentablemente, fallecido por COVID, y la señora, cuando llegue este caso humano a mi programa, la entrevisto. Por supuesto que eso causó una gran desazón en esa junta directiva. Llegaron a decirle incluso si la doctora Morocho les había dicho que tendrían que decir eso, o sea, algo totalmente absurdo, ¿no? Porque mi tema era un tema humano, era un tema de visibilización y de ayuda. Nunca recibió un apoyo, nunca recibió ni siquiera nada, ¿no? Entonces, la señora Portocarrero se excusa, y ahí está el video fílmico del día de la reunión con los decanos, cuando sale y me dice que judicialmente lo va a ver, y yo le digo que soy abogada, claro, ella sonríe. Bueno, pareciera que no supiera que soy abogada, y que yo no le tengo miedo absolutamente a nada más que la verdad. A mí me gusta dormir, doctor Mario, doctora Ibaceta, dormir bien, y sabe que mi nombre
está bien puesto en la sociedad. Y sobre todo es el mejor patrimonio que le puedo dejar a mi niña. Cada día le digo a ella que tiene que sentar valores y defender lo justo, y eso es lo que hago yo. Entonces, si yo defiendo a gente que ni siquiera conozco, como en el caso de la señora Casabica, que recién la conocí, que fue prácticamente mortificada, agraviada, por un colegio de abogados que debió estar presente. En este caso, el doctor Amoretti, lo que le digo es, doctor Amoretti, usted ni siquiera, si dice usted que está en la comisión de ética, porque sí, me lo llegó a decir, porque la vez pasada que yo lo quise entrevistar, me dijo, ¿sabe que tengo un problema en ética? No me quiso, si es de otra cosa, la puedo entrevistar. Pero da la casualidad que comienzos de junio, si es que no me equivoco, estoy caminando como abogada que litiga, lógicamente me dando la vida, por el centro de Lima y me lo encuentro al doctor Moretti, en el cruce de ahí por la Universidad Villarreal, y le digo, doctor Moretti, ¿cómo está usted? Y me dice, mire, acabo de presentar una denuncia, había presentado una denuncia contra el actual decano. Sobre el tema de la reelección que se está planteando, he visto en las redes sociales supuestamente un pleno de los delegados por un tema de la reelección. Yo pienso que debe ser un tema de debate. No creo que sea un tema de aprobación, porque para los que hemos liderado el tema de la lucha en contra de la intransigencia, porque ha habido intransigencia, y ese es mi derecho a opinar, mi derecho constitucional, y si por eso me van a procesar, que me procesen, porque en todo caso yo no le tengo miedo absolutamente a nadie, doctor Ibaceta. ¿Cuál es la En razón por la este país que... hay que tener la hidalguía de poder decir las cosas como son y que se nos respeten nuestros derechos a poder hablar de manera libre, de manera transparente, de manera idónea y con la verdad. Yo creo que la verdad abre los caminos y yo creo que en algo nosotros como agremiados, como abogados, debemos de tener siempre en Pero alto díganos, a ese ex decano, Juan explíquenos, Vicente Ugarte Empino. ¿qué ha pasado con la presidenta de la Junta de Vigilancia? Bueno, en el caso de la señora Ada Borja, que la veo que, bueno, que tiene quejas en los WhatsApps, ¿no? Yo diría a la señora Borja, o a la doctora Borja, o a la abogada Borja, le diría lo siguiente, que ha hecho ella también para poder fiscalizar la gestión de la señora Portocarrero, que yo creo que comienzas tú por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fiscalizaciones ha habido a esa gestión? Tenemos las cuentas claras, pienso yo, que las voy a pedir por mi derecho a vía la información, quiero saber, tenemos las cuentas claras, ¿no? Sabemos cuánto realmente ha sido el dinero que ha sido supuestamente entregado a los abogados, digo yo, hay que preguntar, ¿no? Porque yo quiero saber. Entonces, ella hoy en día dice que tiene fricciones, etcétera, 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 no sé. La verdad, doctor Ibaceta, yo soy una manera, usted ya me conoce, y creo que los ¿La han abogados y la destituido o ha ciudadanía me conocen, son muy renunciado directos. ella? ¿La han destituido o ha renunciado? No, ella fue separada en una asamblea. Ella fue separada en una asamblea, los motivos estaban en la agenda de esa asamblea, yo llegué a ir a cubrir, porque lo tengo también, yo he cubierto la mayoría de las asambleas, yo voy, eran varios motivos, ¿no? Por ciertos dichos que ella había tenido, etcétera, en fin. Pero bueno, he sido decisión de los delegados, no ha sido la primera directiva que, o directiva, o que ha estado ¿no? en el Colegio de Abogados que ha sido separada. Ella sabía el día que iba a ser separada, debió estar presente, pienso yo, porque yo creo que si alguien te acusa de algo, tú estás presente. Por lo pronto, yo siempre he dado la cara. Cuando a mí me han tachado para ser candidata al Jurado Nacional de Elecciones, porque para eso, hasta para eso, ¿no? Hasta para eso han tenido las desfachatez algunos de querer tacharme, lo hicieron y no pudieron, de perseguirme, han tenido esa desfachatez. Incluso por ahí, le digo, se inventaron 5 denuncias en mi contra, se consiguieron a una persona X, ¿no? Para hacer 5 denuncias, por supuesto, inauditas, las cuales están archivadas. Entonces, si hablamos de persecuciones, entonces, por favor, yo soy la reina de las persecuciones en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, yo creo que aquí hay que hablar las cosas claras. ¿Qué hizo la señora Borja? ¿Qué están haciendo los de la Junta de Vigilancia en torno a la gestión pasada? Es importante saberlo, ¿no? Y luego de ahí, yo pienso acerca del tema de la reelección, yo pienso que debe ser un tema de debate de este pleno de delegados, que no le veo pues un futuro, ¿no? O sea, yo no veo un futuro porque no estaría de acuerdo si alguien me lo dice, si alguien quiere prolongar su mandato, no. Porque el Colegio de Abogados de Lima es la cuna de la juridicidad, la cuna donde los abogados tienen que ir y si son elegidos por 2 años.
O sea, Pero es no hay un, más. es un elemento distractivo, pero que muestra que hay unas controversias y unas rivalidades ya como de grupo, que hasta podría generar una hipótesis de confrontación política. Y antes de pasar a ese tema, dígame, ¿es verdad que se está disponiendo, se está afectando el Fondo de Previsión Social? Bueno, yo lo que tengo entendido es que se ha comprado un bien que está al frente del Colegio de Abogados de Lima, que es un bien que uno lo puede visibilizar, ver, ir, acudir, etcétera, que es un patrimonio que se compró por remate público. Es decir, aquí no ha habido pues algo debajo de la mesa, porque eso ha sido un remate público y fue pues, digamos, al tercer, cuarto remate, y ha sido aprobado por los delegados, en fin. Pero yo digo, quienes más critican son algunos de los que dicen ser gremialistas, ¿no? Pero que son los mayores extorsionadores de los decanos. O sea, hay que saber y hay que decir las cosas como son, doctor Ibaceta. ¿Con fondos Y estos señores previsionales o que van, no? perdón, ¿Se pagó con los fondos previsionales o no? tengo entendido que se ha pagado con un préstamo de la caja. La caja le ha prestado al Colegio de Abogados de Lima y el colegio, eso es lo que nos explicaron en la asamblea, y que el Colegio de Abogados de Lima va a pagar anualmente con una tasa adicional. Entonces, en vez de que los fondos, digamos, no reciban un interés importante, el Colegio de Abogados. Eso es lo que se dijo en una asamblea. Yo mayores detalles no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es acerca de estos pseudo gremialistas que siempre acuden al Colegio de Abogados de Lima, y lo he dicho de forma pública, y están en las asambleas grabadas, en la última asamblea también, en los cuales estos pseudo gremialistas son los mayores extorsionadores de los decanos, porque van y les piden prebendas, van y les piden trabajo, van y les piden dinero. Y eso lo saben bien los ex decanos, y es importante decirlo. Entonces, estos señores se dedican a vivir del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, uno lo que tiene que hacer simplemente es decirlo. Yo, por lo pronto, y se lo digo a la señora Portocarrero, que el otro día me dijo, tú lo que has ganado, le dije, señora Portocarrero, le voy a decir a usted, yo fui delegada 2018-2019 y por los plenos, recién en el 2019 pagaban 100 soles, de los cuales máximo haber recibido por 5 o 6 plenos, por si acaso. Entonces, usted no compare la dieta que usted tenía de más de 5.000 soles, que la tuvo durante el 2018-2019 su gestión y su prolongación de gestión que le hicieron esos delegados. 15, 20 delegados que les prolongaron 2020-2021. Entonces no podemos comparar, por favor, de ninguna manera. Yo sí llamo y exhorto a los actuales delegados que han demostrado valientemente que se pueden hacer cosas buenas, doctor Ibaceta, porque sí tengo que sacar cara por esos delegados, al menos por el 97%, que han sido 54 delegados que históricamente han aprobado el retiro de una placa, porque es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Hoy en día en esa pared se ha colocado un cuadro de Juan Vicente Ugarte del Pino, el decano de decanos, como digo, el decano de la Resistencia, y está colocado el cuadro y me parece bien. Mañana va a haber un evento, en fin. Y yo sí exhorto a los ex decanos que, por supuesto, aparentemente han hecho ese comunicado, que no es un tema vandálico, etcétera, etcétera. Por favor, doctores, Quiero tocar un aquí tema es más estructural, ¿ya? Cuando se venció el mandato de la doctora Portocarrero y fuimos a votar primero, creo que en el Colegio Guadalupe, donde fue un desorden absoluto, el candidato que se perfilaba a ganar fácilmente era el doctor Villestein, pero surgió como una especie de corriente, esa es la percepción que teníamos, ¿ah? Surgió una corriente que dijo Villestein jamás. Y a partir de ahí aparecen las medidas cautelares y el doctor Villestein se fue desgastando hasta que finalmente, después de muchos años, aparece la candidatura del hoy decano y lo derrota, ¿no? ¿Qué es lo que pasó realmente? Porque usted conoce mucho de ese tema. bueno. En el 2019 resultó como primer candidato en la elección el doctor Javier Villestein y como en segundo lugar el doctor César Castañeda Serrano.
Pasó el tiempo, efectivamente se hicieron sendas medidas cautelares que favorecieron totalmente a que siga pues la decana y la junta directiva. Es lógico, porque si no, no estuvieran ahí y hubiesen ellos mismos incentivado con, porque no se hicieron marchas, no debió hacer marchas en el Poder Judicial, en fin, para poder, somos abogados, como yo digo, pero no se hizo. En fin, ellos se quedan cobrando su dieta siguiendo los procesos. En fin, entonces pasó 2020, 2020, 2021, vino la pandemia, y luego en el 2021 es que yo comienzo a hacer entrevistas al doctor Villestein en forma virtual, como lo estamos haciendo en este momento, y fines del 2021, y yo ya era candidata al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo digo en forma pública, luego en noviembre del 2021 lo entrevisto al doctor Villestein en forma personal. El doctor Villestein, bueno, le hablo en forma pública que hay que tratar de incentivar este tema de las elecciones, porque mientras más separados estén con el doctor Castañeda Serrano, pues lógicamente no se podía empujar el tema de las elecciones. Yo no soy de ningún partido político, como se lo dije al doctor Villestein, que después ya he llegado a ser su jefa de prensa de Javier Villestein, y aparte trabajar algunos temas con él. Y bueno, eso es otra historia. Entonces, noviembre del 2021, y hemos empujado, incluso hasta han habido hasta acciones de amparo que bueno, ya las dejamos en el tiempo porque lógicamente vino la elección. Y en la elección que se dio en el 2022, en primera vuelta resulta Javier con 14.000 votos y el doctor segundo, que era, ya no se presentó el doctor César Castañeda Serrano. En segundo lugar se presentó el doctor Bazán Naveda, que sacó menos, como 5.000 votos aproximadamente. Pasa el tiempo y en la segunda elección, pues, bueno, ganó el doctor César Castañeda, el doctor, perdón, Bazán Naveda, ¿no? Así ha sido, doctor. Y bueno, ¿qué es lo que yo le puedo decir acerca de ese tema? Es un tema nefasto, una etapa muy oscura, para mí es mi legítimo derecho de decirlo, ¿no? Porque jamás ningún decano, por más que existan medidas cautelares, se debería quedar. O sea, no se debería quedar, menos aún cuando la prolongación del mandato, que fue en enero del 2021, cuando yo renuncio justamente a ser delegada, no renuncio, sino que termina. O sea, yo fui elegida 2018-2019 y el 10 de enero del 2020 ya eran los 2 años. Entonces, lógicamente, yo presento mi carta indicando que yo cumplí el tema del estatuto y hasta ahí terminaba mi gestión como él. Bueno, un grupo pequeño, no muchos delegados, un grupo pequeño que poco a poco fue prolongando los mandatos de la señora Portocarrero. Así ha sido, hasta llegar a un aproximado de 15 delegados que prolongaron el mandato. Hay otro tema, doctora. ¿Cómo no? También trascendidos en redes sociales, se habla de no solamente la modificación estatutaria para alargar a 4 años el mandato de una junta directiva y que podría reelegirse, sino también se establece como referencia de las dietas de delegados porcentajes de lo que estaría ganando el decano. Pero si un decano no es remunerado, o sea, como decanos muchos no hemos recibido un centavo. Entonces, ¿va a haber sueldo de decano? ¿Están tratando de acordar que va a haber un sueldo, que el decano gane un sueldo? ¿Qué hay sobre eso? Bueno, doctor Ibaceta, a mí me parece que esto vendría a ser un absurdo. Un absurdo porque en el 2018-2019, cuando yo en el 2018 no se pagaron absolutamente ningún pleno en el Colegio de Abogados de Lima. O sea, prácticamente los delegados íbamos gratis. Y en el 2000, yo le digo porque yo he sido coordinadora de los delegados. Y por supuesto, pues que me iban a dar siquiera 100 soles, ¿no? Bueno, y en el 2019, cuando ya no fui coordinadora de delegados, de ahí comenzaron a dar a partir de febrero, marzo, aproximadamente 100 soles mensualmente por los plenitos. Hoy en día creo que cobran un poco más los delegados, en fin, pero yo creo que un porcentaje, es una labor de representación. O sea, ser delegado, nadie puede lucrar, porque es representativo. Yo
y disculpe que ponga mi ejemplo, ¿no? Pero en el 2018 yo iba con mi niña, que hace un ratito estaba hablando acá, porque así, yo soy madre presente con mi niña, y mi niña tenía un añito, y yo iba cargando a la niña en el cochecito, y eso pueden darse los delegados. Es decir, cuando he hecho las marchas, yo iba con mi niña, y era de mi pecunio. Cuando yo he liderado estas marchas contra la señora Portocarrero y su junta directiva, he ido en mi propio auto con mi gasolina. A mí nadie me ha pagado absolutamente nada. Se lo digo en forma directa a la doctora Portocarrero cuando viene en una entrevista y la otra vez, y tú lo que ganabas, por favor. Eso es difamación. O sea, a mí no se me ha pagado nada. Yo he comprado los cartelitos, he mandado a hacerlo al centro de Lima, iba con... O sea, la gente que es gremialista realmente ha visto el trabajo que he hecho. Entonces, yo le digo, no, Pero es que me existe ponga la ejemplo primero, por tendencia, favor, es un tema existe la de intención. gremialismo puro, no de aprovechamiento. O sea, no quiero decirlo, yo sé que puede ser una idea. Yo quiero tomarlo de esa manera porque estos delegados han demostrado ser valientes. Y tengo que rescatar esa valentía. Y tengo que defenderla. Entonces, quizás ha sido como en la mayoría de plenos, pues que ponen algunos asuntos al debate y que será, pues lógicamente, si quieren hacer un tipo de cambio, será pues para la próxima, pero puede ser un cambio retroactivo. Dejémoslo ahí, que yo pienso de esa Una manera. última pregunta, doctora. ¿Cómo no? Si es que en el Colegio de Abogados la economía va bien, ¿qué es lo que está ocurriendo para que cuando uno pasa frente al colegio, recuerde que por ahí se está hablando de que se quiere demoler la construcción para construir un edificio? Pero el aspecto de nuestro colegio es deplorable desde la calle. ¿Qué está sucediendo en realidad? ¿Qué se está trabajando al interior? Bueno, yo pienso que al menos la imagen del Colegio de Abogados de Lima ya está demolida. Porque, y la han demolido, ya está demolida hace bastante tiempo. Qué pena, qué deterioro que tiene la imagen. Y no es que uno lo diga en forma pura, o sea, por favor, la ciudadanía lo sabe, o sea, qué es lo que está pasando, por qué no hay un apoyo al agremiado, por qué no hay un apoyo a los abogados litigantes en la época de la pandemia, con la señora Portocarrero, por qué no existe un apoyo constante, no una ayuda, o sea, eso es lo que tiene que fijar. Lo que yo siempre veo es que ahora ya comienzan a aparecer en las asambleas los que dicen ser los típicos candidatos que hablan y hablan y hablan y hablan en estos grupúsculos en WhatsApp, ¿no? Que son realmente que no es una gran opinión, porque son los que lideran esos WhatsApp son los mismos y son los mismos integrantes, 100, 200 personas y que son los mismos de todos los WhatsApps que están. Entonces, no es un tema representativo. Lo que yo sí pienso es que en el Colegio de Abogados de Lima tiene que haber una reingeniería importante, una reingeniería que haga que el Colegio de Abogados de Lima esté al servicio de los abogados, al servicio de la ciudadanía cada vez más, donde se respete la investidura de los decanos, que el decano esté siempre presente, decano o decana, no, bueno, no sé quiénes se perfilen, pero que sea realmente, y que si bien es cierto, se visibiliza o muchos lo utilizan de trampolín político, bienvenido sea, yo soy una persona que siempre diga que existe apertura, o sea, el que quiera postular, que postule, es su derecho constitucional, lo que crea conveniente en las personas, pero que haga obra, que haga obra. En tema de al menos de lo que no se me respetaba, mi derecho constitucional a la libre expresión, no se me respetaba el ingresar al propio Colegio de Abogados de Lima, porque yo he sido vetada al ingreso del Colegio de Abogados de Lima cuando era candidata al Jurado Nacional de Elecciones, y eso lo puede decir los comités electorales. Entonces, señores, ¿de qué hablamos? Hoy en día al menos puedo hacer, he podido firmar las asambleas hablo bueno, de la actual gestión del doctor, del doctor Bazán Naveda, he podido ingresar con mi celular a grabar, se ha podido realizar el retiro de la placa, o sea, hay cosas buenas que se han hecho. Pienso que sí, claro, él no lo ha hecho, por supuesto, eso ha sido un tema aprobado por la Asamblea y lo reitero, el 97% de los delegados aprobaron el retiro de la placa. He podido filmar porque es como debe ser.
he podido participar en las asambleas de delegados que yo no los conozco, dicho sea de paso, y reitero que en esa asamblea histórica de noviembre del año pasado aprobaron el retiro de esa placa, porque les hablé, se sensibilizaron de la situación y ellos también lo han vivido. Entonces yo pienso que hay que tratar de rescatar el Colegio de Abogados de Lima, tratar de ver qué es lo que falta en el Colegio de Abogados de Lima, cómo más, de qué manera se puede trabajar, eh, estar al servicio del abogado de la ciudadanía. Es evidente que tenemos que trabajar para rescatar, porque problemas creo que están desbordándonos y son más los problemas que las soluciones. Doctora, le agradezco mucho, la hora nos ha ganado. Y muy, muy amable por estar con nosotros y ojalá que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Y con ustedes, Estoy a su amigos, servicio, doctor Marcos Ibaceta. Le agradezco a usted por haberme invitado esta tarde para poder conversar de manera libre, de manera transparente, porque esa es la manera como uno debe conversar entre abogados, entre ciudadanos, expresarlo, porque el abogado tiene una finalidad importante en la sociedad, doctor Ibaceta, usted lo sabe. sí, claro Es que sí. importantísimo el papel del abogado. Claro que sí. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, Muy buenas tardes. nos encontramos el lunes. Hasta entonces.